Y en ese silencio que habla la vida, vamos a hacer de forma personal un breve ejercicio de respiración, tomar el aire y luego dejarlo salir muy suavemente. ¿Para qué este ejercicio? Para que tengamos la mejor disposición en ese escuchar la palabra desde haber aquietado nuestro corazón. En el día a día vamos tan deprisa entre trabajo, responsabilidades, ocupaciones, problemas, y qué bonito es aquietar la vida para escuchar ese Dios que seguramente a través de su palabra hoy tiene un mensaje de esperanza para ti. Un fraternal saludo en este martes de la séptima semana del tiempo ordinario. Llegamos a ti a través del canal Terapeuta Sonrisa para compartir este espacio de reflexión donde Humberto y Ana estaremos transmitiendo lo que descubrimos a la luz de las lecturas de hoy. Mi saludo de manera especial y mi abrazo en Cristo Jesús el Señor a todos los que nos siguen en este canal Sonrisa de Dios. Te invitamos a escuchar con atención, abiertos a la gracia del Espíritu Divino que nos acompaña en el Pentecostés de nuestras vidas. De la carta del apóstol Santiago. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre ustedes? ¿No es de sus pasiones que luchan en sus miembros? Codician y no tienen, matan, arden en envidia y no les alcanza nada. Se combaten y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal para dar satisfacción a sus pasiones. Adúlteros, ¿no saben que amar al mundo es odiar a Dios? El que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No en vano dice la Escritura, el espíritu que Dios nos infundió está inclinado al mal, pero mayor es la gracia que Dios nos da. Por eso dice la Escritura, Dios se enfrenta con los soberbios y da su gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios y enfréntense con el diablo que huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pecadores, lávense las manos. Hombres indecisos, purifíquense en el corazón. Lamenten su miseria. Lloren y hagan duelo. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor, que Él los levantará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo diciendo, encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Violencia y discordia veo en la ciudad, día y noche hacen rondas sobre sus murallas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían en el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.
Y acercándose a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, después de escuchar la palabra de Dios en este martes de la 7ª semana del tiempo ordinario, nos encontramos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Y en este Evangelio, Jesús se presenta como el que va formando a los discípulos en la práctica, pero también en la fe, en los misterios de su vida. Y hoy el Evangelio nos presenta a Jesús anunciándole a los discípulos la máxima concepción, la máxima expresión de fe en la que ellos deben crecer, en lo que ellos deben y lo que deben anunciar, que es que Él va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Esta máxima es para los discípulos uno de los motivos para comenzar a develar y a revelarse ante lo que es parte de este misterio. Ellos se muestran buscando los primeros lugares, buscando los primeros puestos después de este anuncio de Jesús. Es decir, acomodarse ante lo difícil, ante lo duro que les viene. Buscan acomodarse. Y Jesús, aunque ellos lo hacen en voz, entre ellos, discutiendo por estos primeros puestos, por estos primeros lugares, no lo hacen frente a Jesús, sino entre ellos. Sin embargo, Jesús les pregunta, los interroga sobre sus aspiraciones y no son capaces de responder. Y como Jesús los va formando, les presenta a los discípulos a un niño. Y tomando al niño, dice el texto, y tomando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que lo ha enviado. Me encanta eso. A un indefenso, pero que expresa ternura, que expresa confianza. Nosotros tenemos que aprender del niño a confiar y a tener esa ternura de Dios. Aún en los momentos más difíciles, tenemos que aprender esto de este ejemplo que Jesús nos da. El Evangelio que hemos escuchado nos interroga a ti y a mí cómo estamos viviendo nuestra relación de discípulo, discípula del Señor. Cómo estamos creyendo en los misterios claves para la fe, para vivir la relación con Jesús, el misterio de la pasión, muerte y resurrección. Los discípulos se quedan con una parte de este misterio y es lo que le tienen miedo: a la pasión, al sufrimiento, a la muerte. Le tienen mucho miedo. Y hoy nos preguntamos también nosotros, ¿a qué le tenemos miedo de los misterios de la vida de Jesús? Porque también nos encontramos en situaciones donde queremos estar en mejor posición, en mejor lugar donde no haya riesgo, donde tengamos menor compromiso, donde no nos vean, donde no nos identifiquen como discípulos del Señor.
Y hoy es una oportunidad para pedirle al Señor que nos ayude también, que no nos callemos ante Él, ante nuestras aspiraciones humanas, ante eso que llevamos y que quisiéramos que el Señor nos las concediera, pero no somos capaces de expresarle ese deseo humano que tenemos. También el salmo que hemos escuchado, el Salmo 54, el salmista expresa unos pensamientos, unos deseos muy humanos, pero también muy de creyente. Expresa deseo de volar como la paloma hacia el desierto, de volar ante las dificultades, de irse lo más lejos. Expresa que él espera que el Señor lo salve del huracán, de la tormenta. Y no solo eso, le pide al Señor que destruya, que confunda las lenguas que lo persiguen. Me encanta esto porque definitivamente ante la dificultad no podemos tomar parte nosotros mismos de tomar acciones que desdigan, acciones que nos dividan, acciones que nos separen de los demás o que nos separemos de los demás porque no encontramos en ello a los hermanos, no vemos en ellos los hermanos, no vemos en ellos merecedores de vivir y de compartir las bendiciones de Dios. Mis queridos hermanos, en la primera lectura del apóstol Santiago expresa duramente lo que son y lo que causa divisiones, lo que causa las guerras. Y lo hace planteando dos interrogantes, cuestionando el obrar de los discípulos a través de dos preguntas, dos interrogantes. La primera es: ¿de dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer, de pugna dentro de vosotros? Me encanta esto, porque a veces revisamos nuestra manera de proceder o justificamos nuestros conflictos externamente en los demás. Y hoy Santiago nos dice y nos invita a preguntarnos: ¿no es precisamente de esos deseos de placer que están dentro de nosotros? Muchas acciones, muchos gestos, actitudes que tenemos están dentro de nosotros. Y cuando la exteriorizamos, decimos: no, pero es que eso no estaba en mí. Ya estaba dentro de nosotros. Ya estaba dentro de nosotros. Y Santiago es capaz de invitar a sus hermanos a pedir a Dios. No se pueden quedar con esa manera de guerra, de luchas, de ver quién gana, de ver a quién se derriba, sino que invita a sus hermanos a acudir a Dios, pidiendo dos frutos o pidiendo al Señor dos dones maravillosos: humildad y pidiendo de manera especial acercarse a Dios y a los demás. Nuestro obrar debe estar marcado por esa petición constante hacia el Señor, por ese obrar del Señor en nosotros. Pedir al Señor que obre, que en nosotros encuentre siempre esa apertura, que encuentre en nosotros esa disposición para orar. No es fácil y no ha sido fácil porque en situaciones complejas también nosotros nos manifestamos rechazando, nos manifestamos resistiéndonos a esa acción de Dios. Sin embargo, Santiago nos invita a humillarnos ante el Señor y a confiar que Él nos exalzará, Él nos ensalzará.
Quiero resaltar también dos frases que nos dice Santiago en la primera lectura y creo que conectan con el Salmo y con el Evangelio. La primera es esa frase que dice, mayor es la gracia que Dios nos da. Y es que, bien lo decías hace un ratico, Humberto, como humanos se nos hace fácil poner la responsabilidad en otros de lo que son mis actos dañinos, del envidiar, del matar. Y ese matar lo entendemos muy bien que no es solo con armas, sino con mis críticas, juicios, con mi egoísmo, con mis celos, con mis mentiras, mis injusticias y hasta con mi indiferencia. Y quise resaltar esta frase porque acabamos de celebrar Pentecostés y es que con los dones y los frutos que nos da el Espíritu Santo es que podemos ser coherentes a ese envío que nos hace Jesús, pudiendo vivir desde el amor, sin maldad, como nos quiere mostrar al poner al niño como ejemplo. Y la otra frase que quiero recalcar es, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Porque ciertamente es en la intimidad con Él, es en la oración donde puedo darme cuenta de quién soy. Y como decías ahorita, es ahí, es en esa relación con Él donde puedo sincerarme para ver cómo vivo el ministerio pascual en mi vida. Es ahí donde veo mi miseria, donde puedo reconocer lo que me mueve a actuar ante los demás, lo que pienso y lo que siento realmente cuando yo estoy haciendo algo en favor de la otra persona. Porque creo que es muy fácil disimular y hacer creer que te puedo ayudar cuando por dentro me carcome la envidia, la rabia, el rencor, ¿sí? Esas emociones negativas que no me unen a ti, sino que al contrario están creando distancia. Y por supuesto, al crear distancia contigo, con la persona que tengo a mi lado, con mi familia, con mis compañeros, con quienes yo tengo en mi entorno, por supuesto que estoy creando esa misma distancia con Jesús, ¿sí? Y es ahí donde puedo llorar al darme cuenta de esa miseria que tengo. Es ahí donde yo puedo hacer el duelo. De eso que habla el salmista al quererse ir lejos, al separarse de lo que le duele. Es algo que nosotros decimos o escuchamos con muchísima facilidad. Si quiero salir corriendo, quiero irme lejos. Eso lo expresa el salmista, es una actitud muy humana, querer huir de eso que nos está doliendo. Y él en este caso lo dice refiriéndose a la violencia y a la discordia que está viendo en la ciudad. Pero dando el paso que envuelve el misterio pascual, es poder decir, me alejo y renuncio a esto, encomendándome a Dios. Así termina el Salmo, ¿sí? Porque confío que Él me sustenta, o como han dicho tantos santos de nuestra iglesia, su gracia me basta. Y quería resaltar estas frases porque creo que de verdad hacen la conexión con todo esto que nos estabas diciendo ahorita, ¿sí? Poder revisar cómo es que yo estoy anunciando, pero para poder revisar cómo estoy anunciando tengo que revisar cómo estoy viviendo la Pascua, cómo es mi relación con Dios. Y obviamente al ver cómo es mi relación con Dios, ver cómo es mi relación con las otras personas y cómo me encomiendo a Él. Pidamos al Señor, mis hermanos, que nos conceda la gracia de crecer esta semana en esta palabra, de crecer en la confianza y en el don de la fe, en los misterios más preciosos del Señor. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas y que podamos seguir dando frutos de discípulas y discípulos del Señor. A ti, sonrisa de Dios, te invito que luego de haber orado la palabra, meditado, pienses en qué compromiso de vida puede cambiar tu historia a la luz de ella. Deja debajo de este video tu comentario, tu like, pero te invito a que ese comentario refleje el compromiso de vida que tú sacas a la luz de las lecturas de hoy. En una sola palabra,
que quien lea tu comentario debajo del video del día de hoy, como se hacen todos los días, pueda decir, con esta palabra yo puedo transformar mi vida, con esta palabra yo también me quiero comprometer para ser sonrisa de Dios con nuestro ser. Dile que yo soy refugio al alma, dile que yo soy la paz, la calma, que soy su redentor, que soy la torre fuerte, el consuelo, soy el remar, que transforma y te hace nuevo. Dile que siempre he sido el rey, que no he cambiado, sigo igual. Suscríbete en nuestro canal y síguenos en las redes sociales como @terapeutasonrisa. Que Dios te bendiga y recuerda que Dios canta y baila con tu sonrisa y hoy y siempre quiere una rumba. ¿Te animas?